pueden robarte el corazón. El panorama cambió, porque también cambió el clima, pero de este fin de semana lluvioso ahora pasamos a un día de sol pleno, de azul de cielo, límpido, pero también cambiamos la zona. Hoy estamos frente al Honorable Congreso de la Nación, ¿no? Estamos en una confitería acá con Eduardo Sierra para que nos comente cómo vamos a estar el domingo que viene. Armamos la canastita, ponemos el coso para ir a festejar el picnic de primavera, o nos quedamos en casa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, si estamos en la región pampeana, sí, porque después de esta tormenta que estuvo entrando desde el río durante las últimas horas del sábado y todo el domingo, ha llegado aire frío que ha limpiado la atmósfera, pero muy rápidamente vuelven los vientos del norte, y de hoy, lunes 15 de septiembre al domingo 21, tenemos temperaturas en ascenso, superando los 20 grados a mediados de semana, con nubosidad pero sin lluvias. Y sobre justamente el sábado que viene, el 20, pasa un frente de tormenta con muy poca actividad, prácticamente no va a hacer llover nada, y detrás de él entra viento polar de vuelta, así que sobre el 21 domingo lo más probable es que tengamos tiempo fresco y despejado. Podría hasta haber algún riesgo de heladas en el sur de Buenos Aires. Luego vuelve a subir muy rápidamente la temperatura sobre el día 22, que de paso te cuento que el 21 es el comienzo tradicional de la primavera, pero el comienzo astronómico, o sea, el momento en que el sol va a pasar al hemisferio sur, se va a producir el día 22, el lunes, después de las 11 de la noche. De manera que ese sería el comienzo astronómico. Ahí ya está volviendo el viento norte, está levantando la temperatura. Va a estar aumentando la temperatura bastante, más o menos hasta el 24 o 25 de septiembre. Ahí pasa un frente de tormenta de vuelta, con más actividad. Puede hacer llover en todo lo que es el este de Buenos Aires, el este de Santa Fe, la Mesopotamia, Uruguay. Algunas lluvias moderadas abundantes, tal vez con algún poco de tormenta. Luego vuelve a bajar la temperatura y finalmente hacia los últimos días de septiembre vuelve a subir bastante la temperatura de este final de invierno, que está mostrando oscilaciones térmicas muy marcadas, con días muy frescos, días bastante cálidos y tormentas costeras, porque las lluvias nos siguen viniendo desde el Océano Atlántico, sobre todo alrededor de las costas del Río de la Plata. Para ahora, saliendo un poquito de estos próximos 15 días y yéndonos un poquito hacia qué es lo que va a pasar octubre, noviembre, diciembre, que se avecina o se pronostica muy llovedor, ¿es así? Sí, efectivamente estamos viendo una primavera lluviosa, porque por un lado tenemos el Océano Atlántico que sigue caliente y sigue mandando sistemas de baja presión hacia adentro. Son sistemas de ciclónicos, o sea, sistemas de baja presión que se originan sobre la desembocadura del Río de la Plata y mandan vientos hacia adentro del continente. Por eso las lluvias se están concentrando en el litoral atlántico y el litoral fluvial. Entonces con eso ya alcanza para que el este del país tenga lluvias fuertes. Además está ese proceso de un posible episodio del Niño que no termina de definirse. Ya lo que sí hay cierto acuerdo entre los científicos es que va a ser un episodio débil, pero que si lo sumamos al calentamiento del Atlántico nos damos cuenta que nos va a dar una primavera un poco más lluviosa que lo normal. Que vos fíjate, cuando ya tenés los campos de la cuenca del Salado prácticamente encharcados, las napas muy altas, representa que el riesgo de inundaciones en esta primavera va a ser muy grande. Luego volvemos a tener lluvias abundantes en verano, más abundantes que primavera. El verano va a ser tormentoso, de manera que todo este asunto de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchas áreas deprimidas, o más que, no son deprimidas, son sin desagote, ¿no? Son arreicas, o sea que el agua no puede ir hacia el mar. Va a correr mucho peligro. Es probable que desde mediados de primavera y la mayor parte del verano vivamos una situación de riesgos de inundación. Que bueno, ojalá que no se manifiesten, que no se concreten, pero
Buenos Aires va a estar evidentemente muy cerca de tener inundaciones fuertes. Luego, que esto, fíjate, muchas veces se exagera el efecto de las inundaciones en la producción agrícola, porque resulta que las inundaciones afectan mucho al área ganadera, pero es muy poco lo que afecta en el área agrícola, porque la agricultura está en los terrenos altos. Que esto, bueno, puede no afectar el volumen productivo de la República Argentina, probablemente haya una cosecha de maíz y soja récord nuevamente con toda el agua que va a venir, pero a los productores le va a incrementar los costos, el costo de laboreo, las aplicaciones de fungicidas, herbicidas, plaguicidas, o sea que puede aumentar los costos en un año que los precios no están de lo mejor, o sea que de todas maneras puede causar prejuicios aunque no afecte el volumen productivo. Y a las zonas ganaderas, como decimos, las puede poner al borde del desastre o inclusive llevarlas al desastre. Esto va a haber que seguirlo en el semana a semana, porque lamentablemente cuando había buen tiempo no se hizo nada. Y entonces ahora tenemos los campos encharcados, un laberinto de canales clandestinos, que los tiene que hacer el productor porque el Estado no interviene para hacer canales como se debe, de manera que tenemos una situación muy complicada. Y finalmente yo te diría que inclusive podemos mirar hacia la campaña 2015-2016, porque si bien el verano 2015 lo estamos viendo muy lluvioso, se ve también un corte muy fuerte de las lluvias a partir de abril, de manera que el otoño apunta a ser más bien seco. Y no solo seco, sino que los modelos de pronóstico están empezando a señalar irrupciones de aire polar muy fuertes en cuanto comience el otoño. O sea, a partir ya del 20 de marzo en adelante, es probable que la provincia de Buenos Aires tenga heladas en la zona de sudeste y sudoeste. Y que ya a partir de abril las heladas empiecen a llegar prácticamente al norte de Santa Fe, con intensidad leve, o sea, lo que llamamos heladas localizadas, pero que el sudeste de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, La Pampa tengan heladas generales ya en abril. Luego en mayo esto va a subir hacia el norte y ya en junio estamos viendo que las heladas llegan prácticamente al Paraguay, lo cual podría estar indicando que el año 2015-2016, la campaña agrícola 2015-2016 muy probablemente sea un episodio de la niña, que pasemos de un niño a una niña. ¿Y por qué no? Y que ahí, fíjate que estos excesos hídricos que ahora nos molestan pueden ser útiles, porque usualmente un año de la niña es un año seco. De manera que le recomendamos a nuestros oyentes tener en cuenta todo esto que contamos, porque este año puede haber excesos hídricos, peligro de inundaciones, pero la campaña 2015-2016 puede ser una campaña seca y heladora. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Realmente alguna vez tendríamos que aprender a guardar el agua, ¿no? ¿Quién era que lo decía? Y eso lo decía Meguino, y evidentemente es algo que tendríamos que hacer, porque fíjate que con todas las inundaciones que hay ahora, para octubre del año que viene podemos estar con sequía. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre, Juan Carlos.